Vamos a continuar, les voy a mostrar básicamente el gráfico que quería mostrarles, que es este. Este, que es de la guía, ¿se ve? De la guía clínica mensal. ¿Aló? Sí, ¿Me doctor. Ah, ok, Sí, bacán. se ve. Entonces, glicemia en ayunas, que ese es el paneo universal. Después, si tenemos una menor a 100 miligramos por decilitro, básicamente, si hay factores de riesgo, o sea, si la paciente no tiene factores de riesgo, esperamos hasta el examen de las 24 y 28 semanas. Si tenemos entre 100 a 125, la repetimos. Si ya tenemos y la diagnosticamos como diabética pregestacional, perdón, como prediabética, si es menor a 125, si nosotros vemos que esta paciente tiene mayor o igual a 126, de entrada ya sabremos que es una paciente con una diabetes pregestacional. Estamos hablando del primer control prenatal. Ahora, si nosotros vamos al segundo trimestre, ya la cosa cambia un poco más. Si la paciente tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es la que pedimos ahí, si la tiene positiva, es decir, si tiene una glicemia en ayunas mayor o igual a 100 en ayuno o mayor o igual a 140 en la segunda poscarga, ya tenemos una diabética gestacional. Si salen normales, es decir, si es menor a 100 y menor a 140, ya podemos decir que la paciente no tiene diabetes gestacional ni pregestacional, pero si nosotros consideramos que esa señora tiene factores de riesgo, podemos repetirle en el tercer trimestre la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 30 y 33 semanas. Y lo mismo, tenemos estas dos opciones, de que nos salga normal y de que nos salga alterada. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que quiero que ustedes entiendan al respecto de eso. Espérate que se está está conectando a Marcelita. Ok. Bien. Entonces, no sé qué fue lo que le pasó a mi presentación, pero la que voy a subir la voy a arreglar. ¿Ok? Para que puedan estudiar. Esa es la que estaba intentando arreglar, no sé qué le pasó. Pero es básicamente lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se maneja la diabetes durante el embarazo? Que ese es el punto que yo quiero que ustedes tengan clarito. ¿Cómo obtengo beneficios al respecto? Bueno, básicamente estos son varios estudios de los cuales nosotros buscamos cuáles eran los outcomes que nos permitían controlar a las pacientes con diabetes gestacionales. Primero que nada, ustedes van a ver complicaciones serias a nivel perinatal, la muerte, el óbito fetal, la muerte después del nacimiento, la distocia de hombros, las fracturas óseas, alteraciones permanentes a nivel nervioso, etcétera, 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 dentro de los cuales también habían requerimientos de fototerapia, hiperbilirrubinemia, y desde el punto de vista obstétrico, pues los fracasos en la inducción del parto, las pacientes que van a cesárea de urgencia o cesárea electiva, etcétera. Entonces, todo este conjunto de problemas nos ayudó a que nosotros tuviéramos que buscar una serie de condiciones que nos permitieran mejorar los efectos de la diabetes, no solo con el feto, sino también con la madre. Entonces, la idea era disminuir los nacimientos mayores a percentil 90, disminuir la tasa de cesárea, disminuir la hipoglicemia neonatal, basados en la concentración de péptidos C a nivel del cordón. Obviamente, también velar por la distocia de hombro, los partos prematuros y atrogénicos, la menor estancia del feto en la unidad de cuidado intensivo neonatal, con la subsecuente hiperbilirrubinemia y obviamente, como lo había dicho el Cristian, buscar disminuir la posibilidad de preeclampsia. Entonces, para eso empezamos a buscar unas metas y si ustedes revisan, estas son las metas norteamericanas, las cuales nos dicen que en ayuno la paciente debe estar entre 60 y 90, antes de la comida menor a 105, una hora postprandial 140 y 2 horas postprandial 120. Esto nos hizo ver, ¿qué pasó? Alguien me está escribiendo algo. ¿No estoy grabando? Chuta. Sé que no está grabando. No, sí estoy grabando. Sí, dice está grabando. A mí me parece que grabando. Sí, estaba grabando. Ya, Dice grabando. no me boicoteen la charla, no sean así.
Bien, entonces el estudio APUS demostró que estas variables son variables continuas, ¿ah? Es decir, que mientras menos sea la concentración de... La Marcela me sigue diciendo que no está grabando, pero yo le sigo diciendo que sí estoy No, grabando. no, doctor, si está grabando, le pedí perdón. Ah, ya, ok. Entonces, ese estudio APO nos demostró que entre menos sea la concentración glicémica, es decir, mientras más estricta se cumpla con la meta, pues esto va a tener un potencial acumulativo que nos va a ayudar a disminuir esas complicaciones que yo les acabé de nombrar. Idealmente, y esto va de acuerdo al gusto del consumidor, uno debería medir una hemoglobina glicosilada una vez por trimestre y debería ser menor a 6%. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y algo que no les dije, que espero que ustedes hayan revisado, si no lo revisan, es que las concentraciones de hemoglobina glicosilada están en el primer trimestre, perdón, están directamente relacionadas con malformaciones mayores y con con abortos, dado que ustedes saben que la glicosilación de las proteínas a nivel de la formación embrionaria puede generar alteraciones graves en el feto. Entonces, si una mujer tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 10 en el primer trimestre del embarazo, entre un 65 y un 70% de las probabilidades se acercan a que tenga una malformación grave, una malformación mayor grave. ¿Ok? Entonces, ojo que las embarazadas deben ser tratadas con medidas nutricionales y si fuera necesario con medicamentos para que se beneficien tanto la madre como el feto. Siempre debemos seguir estrictamente esta cadena: estilo de vida, dietoterapia, automonitoreo, antidiabéticos vía oral e insulinoterapia. Ese es el orden que ustedes deben seguir para enfocar el manejo o el tratamiento de una paciente con diabetes. En primer lugar, ¿de qué nos sirve el estilo de vida saludable? Bueno, ustedes van a ver que si nosotros tenemos clara esta tablita, podemos también exigirle a nuestra paciente de forma derechamente, de forma estricta, cuál es la ganancia de peso que ella va a tener durante el embarazo. La moda de decir que la señora es más sanita porque tiene que comer por dos pasó hace rato, muchachos. Entonces, si nosotros tenemos una mujer en bajo peso, según la guía clínica, esta mujer, si tiene un embarazo único, puede incluso subirnos entre 12 y 18 kilogramos. Es decir, debe incrementar entre unos 400 y unos 600 gramos por semana. Si nosotros tenemos una paciente que se embarazó con un peso normal, no puede incrementar durante todo el embarazo, es decir, desde día cero hasta que tenemos guagua en brazos, más de 330 gramos por semana, que eso alrededor al término del embarazo le daría más o menos 13 kilos. Si la señora está en sobrepeso, que son la gran mayoría de nuestras pacientes, no puede pasarse de las 330 gramos por semana. Y si la señora es obesa, no puede pasarse de los 230 gramos por semana. Estamos hablando de un embarazo único, porque si es un embarazo múltiple, obviamente que puede incrementarse un poquitito más, incluso entre 11 y 19 kilos. ¿Okay? Eso ustedes también lo encuentran en la guía del MINSA. Básicamente, el pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes es la dieta. El 90% de las pacientes, si estuviesen bien controladas y tuvieran conciencia de su enfermedad, se manejarían perfectamente con el régimen. Y para eso nosotros tenemos que hacer uso de todo el equipo de salud, dentro de los cuales es importante manejarlas con el nutricionista, pero tener claro que deben adaptarse a la realidad local del paciente, porque muchos nutricionistas las mandan a comer caviar, jamón serrano, las mandan a comer una serie de cosas que las pacientes no pueden adquirir. Debemos hacer la clasificación de nuestras pacientes según el índice de masa corporal y hacerles saber a ellas cuál es su índice de masa corporal, porque las pacientes consideran que la obesidad es un insulto y no una enfermedad. En el primer trimestre, básicamente, los requerimientos debemos calcularlos para mantenerlos igual. Después, en el segundo trimestre, le podemos sumar 510 kilocalorías y en el tercer trimestre 420 kilocalorías más. En promedio, un régimen dietario normal para una paciente diabética no debería pasar las 1500 kilocalorías
divididas en 3 comidas y 3 colaciones, ¿ok? Las 3 comidas principales y 2 a 3 colaciones de acuerdo a los niveles glicémicos y las metas. Es importante distribuir bien los macronutrientes. Los carbohidratos deben cumplir entre un 40 a un 55% de las calorías, habitualmente distribuidos con 30 gramos al desayuno, y lo más importante, si la paciente es una paciente con problemas de sobrepeso, es que debemos escoger los alimentos de acuerdo a su índice glicémico, porque si estos alimentos son de bajo índice glicémico nos van a ayudar porque disminuyen las necesidades de insulina para nuestra paciente. Podemos aumentar la dieta en fibra para mejorar no solo el tránsito intestinal, sino también la reabsorción de agua. Alrededor de 160 a 180 gramos de hidratos de carbono para que la paciente no tenga una cetosis a nivel matutino. También enseñar, bueno, eso lo hacen las nutricionistas, pero ustedes también lo pueden saber, y es enseñar a porcionar a las pacientes los hidratos de carbono, porque si ustedes dicen, doctora, pero es que yo no como nada, mire, yo me como una papa, pero es que hay papas de este porte y hay papas que pesan media libra. ¿Ya? Entonces es súper importante determinar cuáles son los hidratos de carbono. Decirle, señora, es importante que usted se mida en el consumo de arroz, pan, papas y tallarines. Doctora, es que yo como súper poco pan. Pero señora, para usted, ¿qué es poco? Porque para ella poco puede ser 1 kilo de marraqueta sin miga y para usted poco puede ser ni siquiera un diente de marraqueta. Entonces es importante que ellas lo tengan en cuenta y generar una medición. Doctora, es que yo me como 2 cucharadas de arroz. Claro, pero si son 2 cucharadas de este porte, pues da media libra de arroz. Es también importante que nosotros hagamos una distribución de los hidratos de carbono de acuerdo al tratamiento que tiene la paciente, si es con fármacos orales o si está con insulina. Y buscar la posibilidad de anular el consumo de azúcar refinado y cambiarla por endulzantes artificiales con uso moderado, porque no da lo mismo que la señora le eche dos cucharaditas de azúcar o 3 chorros de endulzantes si nosotros no tenemos una cuantificación real. También es importante saber qué tipo de medicamento la paciente está adquiriendo, si son pastillas, si es insulina NPH, si es Lispro, si es Asparo o si es Detemir, porque recuerden que los efectos y los tiempos de acción son diferentes y nos pueden caer en periodos de hipoglicemia. Ay, perdón. También el índice glicémico, que nosotros deberíamos conocerlo a priori antes de indicarle a la paciente qué es lo que va a consumir, debemos saber que mide la capacidad que un alimento tiene de subir la glicemia, es decir, como la velocidad y la magnitud que tiene este alimento para que se nos eleve la glicemia. Y básicamente lo ocupamos en todos los alimentos que tengan presencia de hidratos de carbono. Entonces, si nosotros entramos a ver los alimentos que tienen un bajo índice glicémico, tenemos que esos primero se digieren de forma difícil y se absorben de forma lenta. Por ejemplo, como los panes integrales, las semillas, las fibras, etc. Y los alimentos que tienen alto índice glicémico básicamente son los que se digieren y se absorben rápido, como son las frutas, el pan blanco, las masas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de índice glicémico y vemos y se lo metemos en el chip a las pacientes, podemos ver que hay un beneficio adicional a nivel del control glicémico y también nos va a ayudar para mejorar el conteo de las proporciones de hidratos de carbono que la paciente va a empezar a entender y va a empezar a manejar. ¿Qué factores alteran el índice glicémico de un alimento? Bueno, prácticamente todos los componentes de ellos, como el almidón, que sea rápidamente digerido o lentamente digerido, que sea un almidón resistente a la acción de los jugos gástricos de la absorción intestinal, la forma de cocción, los grados de procesamiento, por ejemplo, los jugos, el puré, los manjares, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tipo de maduración tienen, si tienen fibras solubles o no, si hay regradación de los alimentos. Por ejemplo, es importante porque si ustedes van a ver pastas, hay pastas de origen vegetal o hay unas pastas especiales para diabéticos que se denominan pastas low carb, que significa que tienen baja concentración de hidratos de carbono, o hay algunas marcas
no me gusta nombrar las marcas, pero es importante para que ustedes lo sepan y se lo indiquen a sus pacientes, como Luchetti o Fideos Vivo, que tienen bajo índice glicémico y ayudan un poco en el control de la dieta para pacientes que no pueden vivir sin las pastas. ¿Ok? Es importante que para mejorar la sensación de saciedad en las pacientes diabéticas, ustedes agreguen una proteína a ese hidrato de carbono, por ejemplo, el pan con jamón, sobre todo de carnes blancas, jabón de pavo, jabón de ave, en vez de que coloquemos la mermelada light, que todo el mundo conoce, que también tiene un índice glicémico no despreciable. Y enseñar a los pacientes que empiecen a revisarle los índices glicémicos a los alimentos. Entonces, básicamente, un buen embarazo se debe llevar con unas porciones adecuadas de alimento. Básicamente, si ustedes aprenden a enseñarle a sus pacientes la ley de los puños o de las puñadas. Entonces, es lo más sencillo, lo más simple y que a ustedes les puede ayudar en el momento en que le indiquen la dieta a sus pacientes. Entonces, las frutas y vegetales no tienen ningún tipo de restricción, con diferencia de algunas hortalizas como la zanahoria y la betarraga. El resto pueden darse a libre demanda. Los hidratos de carbono como la soya, el maíz, el puré no pueden sobrepasar un puñado. Las proteínas es lo que quepa a nivel de la mano de la paciente, al igual que las frutas, y eso nos daría un balance importante. Se pueden utilizar aceite de oliva o la cantidad de pescados y mariscos que la paciente quiera, que no le van a ayudar a aumentar su índice glicémico y mucho menos la van a descompensar a nivel metabólico. ¿Ok? Acuérdense que en los panes ricos en semillas, el pan integral tiene bajo índice glicémico, por lo tanto no va a generar mayor cantidad de niveles glicémicos en las pacientes. En segundo lugar está el automonitoreo, que de acuerdo a los estudios realizados, disminuye la hemoglobina glicosilada en un 0.3%. No se ha llegado a un consenso de la frecuencia real que permite generar en las pacientes un beneficio, pero se supone que en las pacientes diabéticas pregestacionales debería realizarse 4 o 5 veces al día, es decir, en ayuno, postdesayuno, almuerzo, postcena. Otros dicen que es importante empezar a las pacientes a acostumbrarlas a que se midan la glicemia a las 2 de la mañana para evitar el efecto Somogy, pero es una práctica que a nivel coloquial no se realiza mucho, porque las pacientes no se van a levantar a las 2 de la mañana a tomarse la glicemia, tras de que están bien trasnochadas, sobre todo en el segundo y tercer trimestre por las molestias que genera la guagua, pues va a ser difícil tomar ese tipo de mediciones. De acuerdo a las diabéticas gestacionales, depende básicamente de lo que estemos utilizando para manejarlas, del grado de control que presente la paciente y de qué manera vamos a tratarlas, si la vamos a dejar solo con medicamentos orales o con insulina. Y este monitoreo nos va a dar las pautas para iniciar. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Acá. Ninguna hasta el momento. ¿Ninguno dormido? Por lo que veo, el único que se está quedando dormido soy yo. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar ahora de lo que es el coco para muchas personas, pero que realmente debe ser la mejor manera de definirlo para nosotros, y es el manejo terapéutico de la diabetes gestacional. Básicamente, la FDA se clasifica según el riesgo. Entonces, categoría A, si no hay evidencia de riesgo para el feto; la categoría B, sin riesgos aparentes, pero no hay pruebas que muestren que hay riesgos para la especie humana; la clase C, riesgos no detectables; la clase D, riesgo demostrado; y la clase X, que están contraindicados en el embarazo. ¿No es cierto? Dentro de la categoría B, y para eso les mostré el cuadrito inicial, encontramos la insulina, incluida la Lispro, la NPH, las Párticas, la Detemid, la metformina y la glibenclamida. ¿Ok? ¿Por qué les hablo de metformina y de glibenclamida? Porque si ustedes se meten a PubMed, se van a encontrar con 10.550 papers que
que unos dicen que sí ocupan la metformina, otros dicen que no ocupan la metformina, otros dicen que sí ocupan la glibenclamida, otros dicen que no ocupan la glibenclamida, etcétera, etcétera, etcétera. Habitualmente, hasta antes de las 26 semanas, uno podría ocupar glibenclamida perfectamente en dosis bajas que van desde los 2.5 miligramos a los 5 miligramos al día. ¿Ya? Ya después de las 26 semanas es preferible que se ocupe la metformina, pero eso va de acuerdo al gusto del consumidor, como les dije antes, y lo que sí está establecido, que vamos a ver más adelante, es que el uso de metformina versus insulina se está viendo privilegiado con el uso precoz de insulina. Más adelante les voy a mostrar por qué. Entonces, la hipoglicemia oral es la glibenclamida. Básicamente, ustedes ya saben que es del grupo de las sulfonilurias, es efectiva y segura en la diabetes mellitus gestacional después de la semana 24, según lo que le acabo de decir, o les dije antes. No, es después de la semana 24, hasta la semana 24 o 26, ¿ya? Está súper comprobado que es un medicamento seguro, que si bien es cierto, algunos dicen que no lo ocupan porque les sienten susto de generar hipoglicemia neonatal. Algunos dicen que no se debe ocupar, otros dicen que sí, por eso lo coloqué en signos de admiración. Hay un solo estudio que muestra, uno solo, que tiene un buen diseño estadístico, que decía que aumentaba la morbimortalidad perinatal, y por eso fue que lo dejamos de utilizar. Pero han salido otros estudios que han mostrado la seguridad del uso de glibenclamida en esta etapa del embarazo. La metformina, que todo el mundo conoce, tiene un paso placentario parcial y disminuye. Se supondría que aquellas pacientes que vienen tomando insulina deberían tener cierta disminución de la presencia de diabetes mellitus. ¿Cuál es el tema? Que esto es algunos dicen que pudo haber sido una asociación causal. Y aquí me quiero detener un poco en este gráfico en el cual se comprobaron los efectos de la glibenclamida versus los de la insulina. Y si ustedes se dan cuenta, lejos la insulina tiene menos posibilidades de generar distrés respiratorio, hipoglicemia, daño a nivel del nacimiento. No hay no hay un punto específico con respecto a este estudio JAMA que nos ayudara a inclinarnos por ocupar más glibenclamida versus insulina. Entonces eso hizo que muchos entraran en desgracia a la glibenclamida y nos quedáramos por seguridad, entre comillas, con la metformina. Este estudio básicamente no se ve muy bien, pero muestra la relación que existía entre la metformina versus la glibenclamida con los diferentes outcomes neonatales, y aquí es donde les decía yo que disminuía básicamente la mortalidad, la metformina con respecto a la glibenclamida, que en cierto punto de corte la aumentaba. Entonces, por eso nosotros empezamos a ocupar menos glibenclamida, pero se ocupa igual, ¿ok? Muy bien. Por eso, y con ese estudio, nosotros le dijimos a la glibenclamida next. La metformina, si es un muy buen medicamento, vale la pena decir que los outcomes que hemos medido con glibenclamida básicamente son la disminución de fototerapia, distrés respiratorio, ADGAR menor a 7 y la prematuridad. Y nos hemos encontrado con una sorpresa, que bien utilizada la metformina y la paciente que se controla bien metabólicamente podría ser una muy buena alternativa en el manejo de la diabetes gestacional. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la respuesta a ellas? Porque recuerden ustedes que el principal problema que tenemos nosotros con metformina es los efectos secundarios que hacen que la paciente lo suspenda de una u otra manera. ¿Ok? Y con respecto a eso hay que ver diferentes factores que juegan un papel importante en el mantenimiento de la terapia de estos casos. Entonces, básicamente, si nosotros sumamos y restamos con esto, nos hemos dado cuenta que usar la metformina antes de que las pacientes se embaracen tienen ciertos beneficios, sobre todo, ¿qué pasó? ¿Alguien se desconectó? La Sole.
Entonces, La Paula. la Paula, sí. Tiene ciertos beneficios, sobre todo en aquellas pacientes que que tienen problemas de síndrome ovario poliquístico asociado a síndrome metabólico con resistencia a la insulina. Se debería mantener básicamente hasta la semana 20 y no hay una demostración que nos diga que se debe suspender. Podríamos mantenerla durante todo el embarazo a una semana previa del parto. El criterio es el mismo para diabéticas mellitus tipo 2, es decir, si la paciente viene tomando metformina desde antes del embarazo, no es adecuado suspenderla. ¿Ok? Se puede incluso asociar a insulina cuando no estamos llegando a las metas y el New England Journal mostró que esa asociación tenía unos mejores outcomes que el uso solo de metformina o el uso solo de glibenclamida. Pero sumando y restando, si ustedes tuvieran que escoger para el tratamiento de una paciente, la insulinoterapia siempre va a ser la terapia de elección. Entonces, hay un grupo reducido de pacientes que se ven beneficiados con la metformina. Recuerden que la dosis mínima de metformina, mínima efectiva, supera el gramo. Y recuerden que lo más terrible para las pacientes de la metformina son sus efectos secundarios, diarrea, náuseas y dolor cólico, que también deben tener en cuenta que este tipo de efectos secundarios es transitorio, pues suele resolverse después de la tercera semana de uso y si no, pueden asociarle cualquier probiótico y se ha demostrado que disminuye la sintomatología, los síntomas secundarios. Algunos preferimos utilizar las metforminas de liberación prolongada, llámese XR o LP. Ya no quiero nombrar ninguna marca especial, pero estas tienen un excipiente que ayuda un poco más a evitar los efectos indeseables de la metformina. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. ¿Hay beneficios para tratar la diabetes gestacional? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento de la diabetes? ¿Qué factores son importantes en la dieta? ¿Y qué fármaco vía oral es el más utilizado? Eso se los dejo de tarea. Ahora vamos a hablar de la insulina. Esta es la molécula que sale de nuestra célula del islote de la célula B como preproinsulina. Posteriormente, el receptor o ente señal escinde esa cadena y nos queda como proinsulina. Después escindimos lo que es el péptido C y nos queda la molécula de insulina madura, ¿no es cierto? Por eso nosotros se ha utilizado las concentraciones del péptido C a nivel de sangre cordón fetal para determinar la cantidad de posible insulina que pasa desde la madre hacia el feto y eso nos sirve para proyectar. Entonces, como definición, sabemos que la insulina es un polipéptido de cadena A de 21 aminoácidos y B de 30 aminoácidos. Chuta, se nos va a acabar el tiempo. Y unidos por puentes disulfuro, se secretan aproximadamente entre 40 y 50 unidades. Esto sería más o menos de 1 a 1.25 miligramos por día. Es una secreción basal pulsátil. Hay una fase postprandial que se divide en dos fases. La primera que es entre los primeros 8 a 10 minutos, la segunda entre 30 a 45 minutos, teniendo una vida media aproximada de 3 a 5 minutos. Y nos ayuda básicamente, su catabolismo es dado por el hígado del riñón por intermedio de lo que conocemos como insulinasas. Básicamente, la primera fase se hace por una exocitosis mediada por gránulos de oxitocina y la segunda fase por conversión del pool de gránulos que se forman y van entregando de forma inmediata a nivel de los receptores celulares. Básicamente, y quiero que este grafiquito se lo graben en la cabeza, les va a servir muchísimo, no solo para Gine, sino para todas las áreas que usted, creo que dañé el cargador de mi computador, chiquillos.
Bueno. Bueno, entonces al desayuno, al almuerzo y a la cena, básicamente estas serían las concentraciones que nosotros vamos a tener en unidades por mililitro. Ustedes ven cómo automáticamente la insulinemia va aumentándose versus la glicemia va disminuyendo de forma paulatina. En el desayuno tenemos alrededor de 150, estamos hablando postprandial obviamente, post-almuerzo ustedes ven que las gráficas son equidistantes, son paralelas, casi en espejo, y eso es lo que nosotros intentamos remedar en el momento en que vamos a instalar un tratamiento o un esquema de insulina. Tenemos que conocer cuántos tipos de insulina tenemos, eso ustedes ya lo han visto a rabiar y lo van a volver a ver en medicina interna, pero yo necesito que se lo sepan. Tenemos la insulina regular o cristalina y la insulina de NPH o conocida por las pacientes como la insulina lechosa. Y tenemos unas que son análogas, que son rápidas y otras que son lentas. Básicamente podemos determinarlas como basales y prandiales. Dentro de las basales tenemos las que tienen una acción intermedia, que es la NPH, que como ustedes saben, su nombre indica neutral protamina Hagedorn, que es la que conoce todo el mundo como lenta, y tenemos los análogos de las basales, que actualmente la única que está aprobada por la FDA es la insulina de Temir, la gelargina, el de Gludec, aún no lo son, pero la de Temir sí, y las insulinas prandiales, que son las de acción rápida, que es la regular o cristalina, y unos análogos que son más rápidos, como son la insulina Lispro, la Spartica y la glulicina. Hay otros medicamentos, que eso no los nombré acá, pero que es importante que ustedes conozcan, que no están indicados en el embarazo por ser porque son tipo X, que se ha demostrado que pueden llegar a generar problemas tanto a nivel tiroideo como a nivel de la formación fetal, que son el liraglutide, más conocido en el comercio como Victoza, no está indicado durante el embarazo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a pensar en colocarle insulina a una de nuestras pacientes? En primer lugar, cuando tiene más del 20% de los valores del automonitoreo alterados tras 2 semanas de régimen dietético. Cuando los 2 valores consecutivos en un mismo momento están excediendo la dieta, o si nosotros consideramos que el inicio de tratamiento de insulina se va a realizar de manera ambulatoria cuando las condiciones sociales, culturales, el acceso a los hospitales y a los controles lo permitan. Para eso, lo ideal sería realizar una hospitalización breve, máxime de 24 horas, con el fin de que la paciente disminuya la ansiedad, aprenda a manejar los equipos, aprenda a administrarse la insulina y aprenda también a manejar los efectos secundarios de la terapia. Idealmente, estos son los requerimientos de las dosis. En el primer trimestre es 0.7 unidades internacionales por kilo, el segundo trimestre 0.8 unidades internacionales por kilo y en el tercer trimestre 9 unidades internacionales por kilo. Habitualmente uno ocupa el 50% de tipo basal y el 50% prandiales. Después van a entender un poco más este concepto. ¿Cuáles ocupamos? NPH o análogas y rápidas como cristalina o Lispro o Aspártica. Eso va de acuerdo a la institución y de acuerdo a lo que nosotros tengamos. En Talagante es el único lugar donde contamos con insulina de tipo análoga, llámese de Temir, y eso es una gran ventaja que después ustedes van a analizar por qué. La insulina, la neutral protamina Hagedorn, básicamente es una asociación de insulina humana recombinante con protamina, lo que hace que esta asociación genere una liberación retardada desde los tejidos, desde el tejido celular subcutáneo a nivel sistémico, tiene un perfil de acción intermedio, tiene alta variabilidad e interindividual, es barata, tiene un bajo potencial alergénico, tiene un inicio de acción entre la primera y la segunda hora, con un pic máximo entre la sexta y la 10ª hora, y dura entre 11 y 18 horas aproximadamente. Los análogos lentos, como la de Temir, tienen modificaciones de aminoácidos de la cadena de insulina humana, es decir, es una manipulación bioquímica
tiene una absorción lenta y sostenida en el tejido celular subcutáneo, tiene un perfil de acción lento y lo mejor de todo es que no tiene un pic plasmático, lo que nos liberaría de los efectos adversos como la hipoglicemia. Es más cara, obviamente, pero es dosis dependiente. Es el segundo análogo lento que ha sido aprobado a nivel mundial, tiene una unión reversible a la albúmina plasmática, tiene una tasa de metabolismo muy parecida a la de la insulina humana, con metabolitos inactivos. Después de que se inyecta a nivel subcutáneo, el 98%, que esto también es muy importante, se une a la albúmina. Y eso hace que tenga un depósito flotante que se puede liberar de manera lenta. Es mucho menos potente, incluso 4 veces menos potente que la insulina humana y otros análogos. Y como les dije al inicio, la duración depende de la dosis. Este gráfico básicamente nos permite determinar cuál es la dosis mínima inicial para mantener una concentración estable de insulina de Temir. La más retenida es una dosis de 0.3 unidades internacionales por kilo de NPH, y ustedes se dan cuenta como la NPH, si me siguen con el cursor, tiene un pic de acción aquí en la segunda hora, después va y cae, llegando prácticamente a cero después de la décima a la hora 12. En cambio, si nosotros ocupamos una dosis aproximada entre 0.8 y 1.6 miligramos por kilo, ustedes se dan cuenta cómo la insulina de Temir, por ejemplo, ocupando dosis de 1.6 unidades por kilo, se mantiene con concentraciones estables incluso hasta las 24 horas. Entonces, si ustedes necesitaran tener una paciente con dosis de insulina sostenida, podrían darle esa dosis inicial. Muchachos, el próximo lunes yo creo que a las 6 de la tarde terminamos la charla. ¿Les parece? Sí. Ya, doctor. Bueno, Doctor, Bueno, doctor. le Dígame, quería doctor. hacer una pregunta así muy rápida. ¿Me quería o me pero no es de quiere? la materia. Le quería y sigo queriendo. quiere. O sea, me quiere.